quiero leer un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en relación con el tema de los miembros de las FARC incluidos en las listas pasadas por esa organización y acreditados o no por el Gobierno Nacional. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz se permite informar que la recepción de los listados entregados por las FARC para el proceso de acreditación y tránsito a la legalidad se cerró el pasado 15 de agosto, es decir, a partir de esa fecha no se recibieron más nombres para su estudio como posibles integrantes de esa guerrilla. En total, las listas presentadas incluyeron 14.178 nombres entre guerrilleros, milicianos y personas privadas de la libertad. Esta es una cifra máxima, estamos procediendo a la depuración de algunos de esos nombres que estaban repetidos en las listas, de modo que podrá tener algún ligero ajuste hacia abajo, pero es el tope máximo de nombres que ha pasado la guerrilla de las FARC. Hasta el momento, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha acreditado de esa lista a 11.345 integrantes, lo que corresponde al 80% de los postulados, de los cuales 8.322 eran guerrilleros y milicianos que llegaron a las 26 zonas y puntos transitorios de normalización, 52 extranjeros y 2.971 personas privadas de la libertad. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con el apoyo de las entidades que hacen parte del Comité Técnico Interinstitucional para la Revisión de Listados, creado por el Decreto 1174 del 2016, y recuerdo que de ese comité hacen parte la Fiscalía General de la Nación y en general todas las agencias y organismos de inteligencia del Estado, continúa su trabajo de revisión, contrastación y verificación de nombres para culminar el proceso de acreditación. Del listado presentado por las FARC de guerrilleros y milicianos que llegaron a las zonas veredales y gracias a la información de las entidades que hacen parte del Comité Técnico Interinstitucional para la Revisión de Listados, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha excluido hasta la fecha 2 nombres que corresponden a Tito Aldemar Ruano Yandún y Francisco Pineda Paredes en razón de su no pertenencia a dicha organización. Ambos están solicitados en extradición. Del listado de personas privadas de la libertad presentados por las FARC, 251 nombres fueron excluidos de las listas, después de activar el mecanismo conjunto de solución de diferencias con las FARC previsto en el acuerdo final, es decir, sobre estos nombres hay acuerdo con las FARC, y de determinar caso por caso que no hacían parte de esa organización. En la lista se encontraban 19 narcotraficantes solicitados en extradición, respecto de los cuales la Oficina del Alto Comisionado para la Paz había presentado observaciones acerca de su pertenencia a la organización y quienes, además, nunca fueron acreditados por el Comisionado de Paz, entre ellos, Segundo Alberto Villota Segura. Con la exclusión, el proceso de extradición de estas personas debe darse en el menor tiempo posible. En ese mismo listado de excluidos también se encontraban 32 gestores de paz a quienes se les retiró dicha designación y se le comunicó a la autoridad judicial correspondiente para la reactivación de sus órdenes de captura. Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz retiró de los listados entregados por las FARC y de la resolución de acreditación el nombre de Mesías Salgado Aragón, conocido como Rodrigo Cadete, quien perdió todos los beneficios y una vez las autoridades competentes reactiven su orden de captura, deberá ser juzgado por la justicia ordinaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos al secretario general de la Presidencia de la República, doctor Alfonso Prada, quien entregará un balance sobre el tema de los bienes de las FARC. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, instalamos el comité de seguimiento y análisis de los bienes inventariados por las FARC y hemos dispuesto la creación de los grupos de trabajo que se dividen en inmuebles, muebles y enseres, semovientes, grupo de infraestructura, dinero y oro. Quería contarles que este fin de semana, en una operación que comenzó el viernes,
recibimos de manos de las FARC la suma en dinero en efectivo de 1.000 millones de pesos que está puesta a disposición de la SAE, ya debidamente consignada en el Banco de Colombia a nombre de la Sociedad de Activos Especiales, y hemos recibido y entregado en custodia 32.000 gramos oro que sobre el cual hay que hacer la valoración técnica en relación con su pureza, pero que básicamente están avaluados en casi 4.000 millones de pesos. Con esto sumamos cerca de 5.000 millones de pesos en oro y en dinero que están ya puestos a disposición de la SAE, y continuamos el trabajo con el IGAC, con la Superintendencia de Notariado y Registro, la Agencia Nacional de Tierras y Parques Nacionales, entidades que junto con Naciones Unidas nos ayudan en el proceso de identificación de cada uno de los bienes inmuebles, sobre los cuales hemos comenzado a hacer un mapeo en el territorio nacional, una identificación de linderos, de su situación jurídica en relación con quienes están figurando en los documentos, y lo propio con cada uno de los bienes reportados por las FARC. Quisiéramos también contarles que en el comité que integra este equipo de análisis de bienes, hemos invitado a ser parte permanente a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y naturalmente a las entidades que he mencionado, y adicionalmente a los ministerios que tienen directa relación con temas de esta naturaleza. Adicionalmente, quisiéramos contarles que hoy sesionamos en el gabinete del posconflicto, que hemos instalado la sala de monitoreo de reincorporación, que se reúne en forma permanente también con la ministra de Educación, el ministro de Salud, la ministra de Comercio, el ministro de Agricultura, el ministro de Justicia, la Oficina del Alto Comisionado, coordinados por la Agencia Nacional de Reincorporación y naturalmente por nuestro vicepresidente de la República, en el que instalamos una mesa permanente de revisión de los proyectos productivos, de la situación de la salud, la seguridad jurídica, el funcionamiento interno de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, y naturalmente de todo el esquema de seguridad, tanto de los excombatientes como de estos espacios en donde se desarrollan actividades de reincorporación temprana, de reincorporación de mediano y de largo plazo, de tal manera que reportamos una actividad integral del gobierno en relación con estos temas, tanto de bienes como de reincorporación, que dejamos como instrumento fundamental de consolidación del proceso de paz. Muy bien, secretario, muchísimas gracias. Y invitamos ahora a los colegas periodistas a sus preguntas. Iniciamos con Carla Arcila de Noticias RCN. Buenas tardes. Les quería hacer la pregunta sobre el tema de la polémica que hubo este fin de semana sobre eso que iban a meter en el proyecto de la Justicia Especial para la Paz, de la normalización de los bienes, que Horacio Serpa y el doctor Penagos dijeron que eso era prácticamente oficializar o legalizar el lavado de activos de las FARC. Ya acaban de hacer un informe importante con los bienes, pero quería precisar, porque dijeron que esa era la postura del gobierno. Entonces, ese sería el primer punto. Y el segundo punto es sobre lo que dijo, aunque ya lo habíamos hablado más o menos esta mañana, pero sobre lo que dijo el embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker, sobre que las FARC no estaban cumpliendo. ¿Cómo va a ser ese proceso para que las FARC aporten información sobre las rutas del narcotráfico y toda esa labor que el embajador cuestionó que no se ha hecho hasta el momento? Muchas gracias. Sí, gracias. Sobre el primer tema, el trámite de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz lo está liderando en el Congreso el ministro del Interior y el ministro de Justicia. Yo tuve la ocasión de hablar esta mañana con el señor ministro del Interior y plantearle esta inquietud que ha surgido en algunos medios de comunicación y comentaristas, y él me ha asegurado que no corresponde a la verdad, que no hay ninguna iniciativa del gobierno incluida en ese proyecto de ley que pretenda abrir ninguna puerta para una segunda oportunidad de presentar listado de bienes por parte de las FARC. Creo que bajo los compromisos del acuerdo, las FARC tenían una obligación de presentarle su inventario de bienes a las Naciones Unidas, la cumplieron el 15 de agosto pasado. Naciones Unidas entregó esa información al gobierno, el depositario fue el ministro del Interior,
se hizo el trámite con la Fiscalía General de la Nación, que produjo una primera apreciación de ese listado de bienes, y posteriormente se dictó un decreto que le ha entregado a la Sociedad de Activos Especiales, como bien lo decía el señor secretario general, toda la responsabilidad de proceder juiciosamente a recibir esos bienes inventariados. Y hay un comité que está apoyando esa labor, y me parece muy significativo que ya se pueda dar cuenta de la recepción efectiva de los primeros bienes, tal como lo ha hecho el señor secretario general. Sobre el segundo tema, el gobierno comparte las inquietudes planteadas por el señor embajador, en el sentido de que las FARC o los miembros de las FARC que hayan tenido que ver con cualquiera de los eslabones de la cadena del narcotráfico tienen la obligación, bajo los acuerdos, de proporcionar exhaustivamente esa información ante las autoridades correspondientes, en este caso ante la Justicia Especial de Paz. Yo quiero recordar que esa obligación está contenida en una de las cláusulas de las modificaciones que se establecieron en el acuerdo de paz después del referendo, y hacen parte sustancial de esas modificaciones que fueron incorporadas en el acuerdo final de paz suscrito con las FARC. De modo que existe esa obligación y esperamos que, tal como las FARC han cumplido la obligación de concentrarse en las zonas veredales y luego de entregar sus armas a Naciones Unidas y entregar este inventario de bienes, también cuando llegue el momento de comparecer ante la Justicia Especial de Paz, los miembros de las FARC que hayan tenido que ver con algún eslabón de la cadena del narcotráfico proporcionen información exhaustiva a la Justicia Especial de Paz en cumplimiento de sus obligaciones bajo el acuerdo de paz. Muy bien, continuamos con Francis Sepúlveda de CMI. Sobre el tema de los bienes de las FARC, un comunicado de la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura expresan varios reparos al decreto 1535, donde dicen que los dineros de extinción de dominio no pueden ser utilizados para administrar bienes de las FARC, porque pues es recursos que van para la administración a cargo del Frisco. ¿Qué responderles ustedes a este comunicado de la Fiscalía y del Consejo Superior de la Judicatura, y aprovechar al secretario de Presidencia, teniendo en cuenta que varios proyectos no avanzan en el Congreso, como la JEP, reforma a la política? Se habla de conmoción interior para el tema de la JEP. ¿Se va a declarar la conmoción interior o no? Bueno, ahí sí me sorprende esa noticia y me declaro chiviado, porque no estamos pensando en ninguna conmoción, nada parecido. En cambio, le doy otra chiva de aquí para allá. Acaba de radicarse hace unos minutos la ponencia conjunta de la JEP. Con eso le respondo el avance de tal vez el proyecto más importante que tenemos en el trámite en el Congreso. Segundo, se acaba de anunciar, inmediatamente se radicó la ponencia, se acaba de anunciar para mañana primer debate en sesiones conjuntas de comisiones primeras de Senado y Cámara. Quedaron citadas para mañana a las 9 de la mañana, de tal manera que aspiramos a que, así como hoy se pudo radicar y anunciar, mañana podamos dar y continuar con el debate en comisiones primeras. Aspiramos también a que la plenaria de la Cámara asuma la actitud de debatir la reforma política, como usted lo ha señalado. Es un proyecto importante, ha tenido algunas trabas en el trámite más procedimentales, pero creeríamos que la Cámara en pleno va a asumir esa decisión, y también nos queda pendiente únicamente la plenaria en Cámara de circunscripciones especiales de paz, no, Comisión Primera y Cámara, de circunscripciones especiales de las 16 circunscripciones. Hay un solo tema allí que era bastante polémico al interior, que creo que lo hemos superado con los voceros de los distintos partidos, y aspiramos a que entre esta y otra semana y la otra semana la agenda en los temas fundamentales de fast track y de fortalecimiento de los acuerdos de paz quede evacuada en el Congreso de la República, de manera que desestimamos cualquier posibilidad de hacer algún tipo de utilización de algún mecanismo extraordinario. La segunda era
del Frisco, el comunicado del fiscal. Sí, hemos recibido la comunicación del fiscal y la estamos evaluando con el ministro de Justicia. Efectivamente, tenemos en el Comité de Bienes que valorar efectivamente los argumentos, los recibimos siempre con sentido constructivo. Ha señalado el fiscal que no es conveniente utilizar los dineros del Frisco precisamente para la administración que en la SAE tenemos que hacer de los bienes. Mire usted lo que pasó este fin de semana. Tuvimos que desplazar una comisión interinstitucional con organismos de control y con gobierno, policía, Fuerzas Armadas a recibir el oro y el dinero en efectivo con traslado a Medellín, después hacia el lado de Dabeiba para trasladarnos a las coordenadas que desde allí nos identificaron los delegados de las FARC, y todo eso tiene un costo de operación. Inmediatamente tuvimos que contratar una compañía de valores, hacer el traslado del dinero y del oro a Medellín y parte de ellos a Bogotá, y todo eso genera un costo de administración que en principio el gobierno ha considerado que se podrían hacer desde que el Consejo de Estupefacientes apruebe el traslado de recursos para que podamos administrarlos con recursos del Frisco a través de la SAE. Sin embargo, ha hecho objeciones, ha hecho reparos el señor fiscal de la Nación. Inmediatamente suspendimos nosotros hoy el Consejo de Estupefacientes para que con los equipos jurídicos podamos revisar, porque de todas maneras vamos a tener que fondear la administración, administrar casi $1 billón en propiedades inmuebles, muebles, vehículos automotores que en este momento está analizando el Ministerio de Transporte en su estado, en su propiedad, etcétera. Pues requiere naturalmente condiciones de administración que el gobierno tiene que garantizar para que la administración sea efectiva. Bien, escucharemos a continuación a Jaime Ortega de la agencia EFE. Buenas tardes, señor comisionado. Quería saber si las FARC han dado alguna explicación sobre los colados en esa lista y en su opinión, si considera usted que el hecho de que haya, digamos, un segundo juego en esa lista mina un poco la confianza en la FARC en lo que resta, en lo que queda de adelante de la aplicación del proceso. Bueno, en la lista hay dos clases de nombres. La gran mayoría de los nombres, como lo decimos en el comunicado, que han sido excluidos corresponden a un ejercicio dentro de un comité que tenemos como consecuencia de los acuerdos con las FARC. La oficina ha tenido reparos sobre estos nombres, fruto del análisis de quiénes son los ojos y los oídos de la oficina. Usted entenderá que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz pues no es una organización de seguridad, pero tiene ojos y oídos en el Comité Interinstitucional que lo integran todas las instituciones del Estado que relevantemente pueden aportar alguna información. La Fiscalía General de la Nación, la inteligencia de la Policía Nacional, la inteligencia del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia, en fin, todas las entidades que tienen que ver con esto proporcionan información. Y fruto de esa información y del esfuerzo de nuestros funcionarios que van a fuentes abiertas, que googlean nombres, que tienen algunas otras formas de sentido común, se produjo una lista de casos sensibles que yo mencioné hace algunas semanas a la opinión pública. Pues bien, esa lista se lleva a un comité técnico con las FARC, se discute nombre por nombre. Lo que hemos anunciado es que no vamos a proceder a acreditar ningún nombre sobre el que tengamos dudas razonables, información razonable de que no hacen parte de esta organización. Y fruto de esa interacción en un comité técnico con las FARC ha salido la exclusión de la inmensa mayoría de estos nombres, exclusión que ya se ha producido, de modo que esos nombres ya no están bajo observación, se han retirado y no van a ser acreditados. Pero hay algunos nombres que son aquellos que he mencionado con nombre propio. Son 3 casos que corresponden a personas sobre las cuales, a pesar de la insistencia de las FARC en que pertenecen a la organización, la oficina, es decir, el gobierno, ha llegado a la conclusión de que hay elementos de juicio suficientes para tomar ya una decisión en torno a que no pertenecen a la organización de las FARC. Y por lo tanto hemos procedido no a dejarlos allí más en consideración y en examen, en evaluación, sino a tomar la decisión de no acreditarlos. En 2 de esos casos, a revocar la acreditación. En uno de ellos, el caso del señor Villota, a no acreditarlo. Son, por lo tanto, nombres sobre los cuales hay desacuerdo
con las FARC, pero el gobierno tiene la obligación de tomar esas decisiones y creemos que ya tenemos los elementos de juicio para hacerlo. Queremos calificarlo como parte de un proceso singular, inédito. La entrega de las listas por parte de las FARC se da dentro de un compromiso, una obligación de veracidad y exactitud de la información. La recepción por parte del gobierno se da dentro de un marco de buena fe y el principio de confianza legítima. Pero el gobierno, bajo los acuerdos mismos y bajo las normas que gobiernan nuestra actuación, se reservó el derecho de verificar y lo estamos ejerciendo. Por primera vez en la historia de esta clase de acuerdos de paz. O sea, esto no ocurría antes. Antes las organizaciones armadas pasaban las listas y la oficina del Alto Comisionado para la Paz firmaba la lista abajo y acreditaba todos los nombres, bajo el principio de buena fe y confianza legítima. Así se procedió en el pasado. Y esas experiencias dejaron muy mal sabor. Muy mal sabor. Hubo nombres colados que le causaron un gran daño a la credibilidad de procesos de paz anteriores. En este caso, aprendimos la lección, depuramos los procedimientos y este es el resultado. Y la opinión pública puede estar tranquila en el sentido de que los nombres que la oficina ha acreditado son nombres sobre los que, una vez verificadas las informaciones de los organismos adecuados de inteligencia y de la Fiscalía, no existían reservas en torno a que hacen parte como miembros de las FARC. Pero estos nombres corresponden a una valoración distinta y por eso hemos procedido a tomar esas decisiones. Muy bien. Finalmente, Mario Villalobos, de Red Más. Comisionado, buenas tardes. Un poco la inquietud es quién va a responder por esos narcotraficantes colados por parte de las FARC. Digamos, siempre se habló del tema de que eventualmente se estarían vendiendo franquicias, de que habría narcotraficantes, tal como pasó con el proceso de los paramilitares. Número dos, que si nos puede ajustar bien el número total de gente que está excluida. Y para el doctor Prada, una inquietud adicional y es mañana se publican los nombres finales de los magistrados de la JEP. La inquietud que tengo respecto a eso es cómo va a ser la financiación, dado que hasta ahora, como usted nos lo acaba de contar, va a empezar a moverse el tema legislativamente hablando. ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde van a empezar a trabajar? Porque ya hay observadores que dicen que no basta con que se nombre mañana y se conozca mañana, si van a tardar más o menos un año en empezar a trabajar. Muy bien, sobre el primer tema, es claro que en una democracia cada quien obra y asume responsabilidades. Aquí hay, por supuesto, responsabilidades, ya las describí, bajo los acuerdos, por parte de las FARC de proveer la información exacta y veraz, por parte del gobierno recibir esta información y verificarla responsable, juiciosa, prudentemente y tomar las determinaciones correspondientes. Creo que cada uno está asumiendo esas responsabilidades. Por supuesto, cuando aparecen nombres en la lista inicial y luego en el ejercicio de verificación nombre a nombre dentro de ese comité que tenemos con las FARC, se retiran 251 nombres, pues eso llama a responsabilidades. Hay responsabilidades, por supuesto, políticas, pero también quiero decir que en el caso de las versiones que han circulado sobre dinero que estaría comprometido y abogados que estarían comprometidos en colar nombres dentro de estas listas, esa es una acusación muy delicada y cualquiera que incurra en esa conducta tiene que responder ante la Fiscalía General de la Nación. Esa no es una clase de conducta amparada por ningún acuerdo de paz, esa sería una conducta que iría en el sentido del fraude procesal y el que incurre en esa conducta tiene que responder ante la Fiscalía, quien quiera que sea. Por supuesto que hay otra clase de responsabilidades y esas conductas incluyen o tratan de beneficiar a personas que están solicitadas en extradición. Hay incluso ofensas a otros estados, que son los estados que requieren a estas personas en extradición. Hay ofensas que tienen que ver con la posible obstrucción de la justicia. Y quien haya incurrido en esas conductas tendrá que responder individualmente por su comportamiento al incurrir en esas conductas. Bueno, al igual que todos los colombianos, muy expectante porque mañana efectivamente se hagan los anuncios correspondientes por parte del Comité de Selección de los Magistrados de la Justicia Especial para la Paz. Simplemente puedo decirle que mañana a las 7:30 de la mañana el presidente de la República va a responder la inquietud que usted acaba de mencionar y que pues hoy estábamos destinados únicamente a hablar de este tema
que mencionó el señor alto comisionado de paz y quien les habla en relación con las listas y con los bienes. Pero mañana el tema va a ser 7:30 de la mañana, la JEP. Gracias.